Tomarse el juego en serio, hacer de tu vida un juego. Ricardo Lema ha dedicado sus horas libres y de trabajo a pensar la recreación. Jugar por jugar, pero también pensar qué nos deja determinada actividad lúdica. ¿Qué nos dice sobre la sociedad la manera en que jugamos? Sucede lo que sucede en estos casos. Hubo que abrirse camino al andar y derribar prejuicios a cada paso del recorrido. Pocos se tomaban en serio el estudio del juego. Y así fue, estudiando un poco allá, otro poco acá, haciendo trabajos académicos y tesis sobre carreras que todavía no existían, licenciándose en comunicación social, ese gran paraguas donde confluyen varios intereses, y luego doctorándose en ocio y desarrollo humano en la Universidad de Deusto, en España. Impulsor de la licenciatura en recreación y tiempo libre en la Universidad Católica, sabe que uno es porque otros fueron. Y esos otros hay que ir a buscarlos atrás en el tiempo, cuando la recreación era casi sinónimo de educación física. En años de dictadura militar, esa que te calaba hasta las articulaciones y cartílagos, al decir de Drexler. El cuerpo como resistencia, el juego, el deporte como excusa para resistir y resistirse. Rescatar memorias de otros que son las propias. Eludir la represión jugando, hablar de ello para que se tenga conciencia del camino recorrido. Porque cualquiera que haya jugado a la rayuela sabe que para llegar al cielo hay que primero arrojar la piedrita al primer escalón. Nos visita en la entrevista de hoy en Por Decir Algo Ricardo Lema. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. No sé qué más decir. Es un placer. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre el tema. El martes que viene, el 28 de mayo, hay una charla, un seminario en la Universidad Católica donde se va a tocar este tema. Y vos estás un poco al frente de esto. ¿Por qué se te dio por traer al presente este tema? ¿Por qué hay que discutir ahora sobre esta situación? Bueno, bien, en realidad esto tiene que ver un poco con lo que es mi actividad como docente e investigador en la Universidad Católica. Nosotros tenemos una licenciatura en recreación educativa, ¿no? que es justamente una formación profesional relativamente nueva. Estamos cumpliendo 20 años con la primera edición de Tecnicatura. Y ahí parte de nuestra tarea tiene que ver con justamente construir la recreación como un campo de conocimiento, como un campo profesional. Y bueno, dentro de muchas acciones, también recuperar la memoria respecto a lo que son las prácticas de recreación y concretamente las prácticas más organizadas de recreación, tiene que ver justamente con lo que estamos trabajando. Bien, en épocas de dictadura, ¿cuán amenazada estaba la recreación? Bueno, nosotros siempre marcamos que hay como un quiebre, digamos, en esa época. La recreación tradicionalmente estuvo asociada a la educación física, al deporte, y en aquella, bueno, aún hoy lo sigue siendo, pero probablemente en la década del 70 y del 80 es cuando se empieza a dar una apertura y una mirada más amplia, ¿no? Y paradojalmente yo creo que la dictadura, sin quererlo, promueve otras prácticas de recreación y otras formas de encontrarse a través de la recreación, el deporte comunitario, que van marcando como una nueva mirada, ¿no? Para las décadas siguientes. Un poco eso de crisis, oportunidad. Sí, sin duda. Para nosotros fue evidentemente un empuje favorable, no deseado evidentemente por las autoridades de la educación. Uh-huh. Bien, ¿quiénes van a estar en esa charla? Bueno, en esa charla nosotros queremos recuperar 5 experiencias. Hay muchas experiencias para contar, pero concretamente hay 5 que nos parecían que eran bastante paradigmáticas. Y capaz que te comienzo contando qué experiencias y en función de eso quiénes invitamos, ¿no? Porque por un lado experiencias que se desarrollaron en AEBU, en lo que era el sector deportivo de AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Un curso de formación de líderes que desarrolló la Asociación Cristiana de Jóvenes en convenio con FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas. También la experiencia de la Asociación de Scout Católicos del Uruguay, que fue una experiencia muy fermental en aquellos años, más vinculada de repente a los campamentos y actividades de ese tipo. También, bueno, la experiencia de algunos colegios y sobre todo colegios católicos, como concretamente el Colegio San Francisco de Asís, que queda allí en Belvedere, ¿no?
Y una experiencia bastante particular que se autodenominó el Barbas, ¿no? Que fue una experiencia que vinculó a quienes en aquel momento, algunos en su origen eran estudiantes del ISEF en aquel momento, pero bueno, que movilizó muchas cosas más, ¿no? Bien, esos son ejemplos de resistencia a la dictadura mediante el deporte, mediante la recreación. Sí. En todos ellos lo que tal vez coincide es que la recreación es como el eje para reunirse, ¿no? Un derecho que en ese momento estaba obviamente vulnerado y que tenía muchas limitantes, muchas limitaciones. ¿Cómo se daba y en qué contexto se justificaba, digamos, a través de la recreación la posibilidad de juntar un grupo de gente? Claro. Sí, yo entiendo que ahí es un poco lo que hemos investigado, se dieron como dos niveles de resistencia, ¿no? En un primer lugar, sobre todo en la etapa más dura de la dictadura, ¿no? Muchas de estas experiencias son entre el año 74 y el 80, ¿no? Estaba la necesidad de resistir, ¿no? O sea, la cosa estaba muy, muy dura, la gente tenía necesidad de encontrarse, de hablar de lo que le pasaba, de lo que sentía y bueno, y realmente no se podía reunir la gente, pocos espacios había de reunión, y bueno, las actividades de recreación, de deporte más comunitario y social, generaban esa oportunidad de encontrarse y con el pretexto del deporte, del juego, conversar, decir lo que se sentía. Pero incluso después ya un segundo nivel de resistencia, porque encontrándose se generan oportunidades para otras cosas, ¿no? Y de hecho, muchas de estas propuestas permitían que se encontraran, por ejemplo, los líderes sindicales, los líderes políticos, ¿no? Hay casos de campeonatos que organizaba AEBU, las cooperativas de vivienda, que implicaba movilizar deportistas por todo el país, y con esos deportistas iban los delegados sindicales, los delegados sociales, proscriptos, o sea que no podían ejercer esa condición, pero que se reunían en vestuarios, en tribunas. Claro, iban en condición o de jugadores o de hinchas y ahí pasaban. Camuflados en esa situación se terminaba generando la posibilidad de sostener en parte la organización de esas instituciones, ¿no? Ahora que estabas hablando de AEU, me ponía a pensar leyendo un poco esto, cómo tenemos tan incorporado, en este caso el fútbol, en la sociedad uruguaya, que tampoco fue motivo de las autoridades de la época suspenderlo, o sea, no se podía jugar al fútbol, ¿no? Sí, claro. De hecho, a ver, evidentemente también el juego históricamente tiene una fuerza desde la historia y en el Renacimiento, por ejemplo, hay un esfuerzo por tratar de regular, de controlar, de prohibir las prácticas de tiempo libre, y sin embargo el juego resiste, el juego permanece, ¿no? Entonces, en sí mismo, digamos, la actividad lúdica tiene una capacidad de resistencia, y bueno, y evidentemente, digo, a nadie se le hubiera ocurrido prohibir los campamentos scout, los campamentos de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el fútbol, o sea, evidentemente eran espacios que hubiera sido muy resistido, ¿no? Y se hubieran dado en otro lado si se hubieran prohibido, ¿no? Y en el caso de esos ejemplos que vos diste, ¿fueron actividades totalmente premeditadas? ¿Se hicieron para eso o simplemente se dieron? Yo creo que no. Está buena la pregunta, porque yo creo que no hubo una intencionalidad de plantearse como actividades de resistencia. Se fueron dando así y se fueron constituyendo y se fueron reconociendo como espacios en los cuales se podría generar algo más, ¿no? Pero no, evidentemente eso, bueno, en la mesa vamos a tener la oportunidad de hablar con los protagonistas y que nos cuenten un poco más, pero la sensación que yo tengo es que, bueno, había necesidad de encontrarse, de hablar, y bueno, y ese era uno de los pocos espacios donde uno podía encontrarse y hablar, ¿verdad? En el caso de AEBU va a estar el profe Piñerúa, ¿no? En la mesa. Sí, en el caso de AEBU, el profe Piñerúa, Ricardo Piñerúa, fue responsable del sector deportivo de AEBU en esta etapa. Y bueno, y nosotros apuntamos sobre todo a las personas y fuimos no tanto a invitar instituciones, sino a personas que fueron protagonistas en el momento. Bueno, ahí también, ya respondo a la pregunta que me hiciste hace un rato, que además del profe Piñerúa vamos a contar con Marta Gomenzoro, también profesora de educación física, muy reconocida en el campo, que también ha participado de algunas de estas experiencias, Henry López Pintos,
más conocido como el Pingo, también referente, líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes en aquellos años y también referente en el ámbito de la educación física. Vamos a estar invitando a Robert Rosella, que fue director del Colegio San Francisco de Asís, y a Mario Bengoa, que también vinculado a instituciones educativas, pero en aquel momento era parte del equipo de dirección de la Asociación de Scout Católicos de Uruguay. Bien, y en la investigación que hicieron y en el contacto con la gente, ¿tuvieron aceptación inmediata o en algún momento alguien planteó cosas como prefiero no recordar esa época o no tengo capaz tan buenos recuerdos? ¿O sí? No, al contrario. Algunos de estos invitados, bueno, me tocó entrevistarlos durante lo que fue mi investigación de doctorado, que una parte abordó esta dimensión. Y realmente, incluso en algunos casos yo creo que hasta hubo un poco como sorpresa, ¿no? De decir, bueno, pero ¿y por qué esto que me pasó, que fue una experiencia personal hace tantos años, porque es digno tan de estudio, relevante, ¿no? Y claro, y sobre todo para hablar de la dictadura militar, porque es tan relevante hablar de estas microexperiencias, ¿no? Pero al contrario, muy, muy agradecidos y es más, yo te diría que de a poquito como que los propios entrevistados se han ido entusiasmando, ¿no? Y al principio capaz que los tenía que llamar yo, ahora hay algunos que me empiezan a llamar para plantearme más cosas y... Hablamos de la experiencia de EBU y de cómo esos campeonatos deportivos movilizaban muchísima gente y servían como para lavar lo que pasaba allá. Hablemos del Barbas, que me parece que es leyendo un poco, es de la experiencia más alucinante que hay ahí. Sí. Contala vos, pero el Barbas era un equipo de la Liga Universitaria que en realidad también era el camuflaje de eso, la Liga Universitaria, para otras cosas. Sí, bueno, yo, a ver, lo voy a contar muy rápidamente, pero algún día habrá que invitar a alguien de ellos porque realmente creo que lo pueden contar mucho mejor. El Barbas en realidad surge en una unidad barrial de la Asociación Cristiana de Jóvenes, APEX, que se llamaba, que quedaba muy por la zona, digamos, de Avenida Italia y Comercio, por ahí. En la cual habían líderes de la CJ, jóvenes de 18 o 20 años que habían empezado a estudiar educación física y que se encontraban que el Instituto Superior de Educación Física en aquel momento estaba intervenido por los militares y bueno, y el tipo de educación física que se promovía y la formación era muy, muy vinculado a lo que es la educación física militar. No había reflexión pedagógica, no había evidentemente apertura a otras disciplinas como la expresión corporal, por ejemplo. Y bueno, y el Barbas empezó a hacer un espacio de encuentro para formarse, para entrar en contacto con autores de repente de la educación que estaban prohibidos, digamos, en educación. Y en realidad el pretexto era justamente un equipo que participaba en la liga universitaria, ¿no? Que justamente hay toda una anécdota muy graciosa respecto al nombre, porque bueno, Barbas era porque ellos tenían la esperanza de tener barba, que durante la dictadura no se podía tener los estudiantes universitarios, y a partir de ese nombre, que en realidad en un primer momento la liga universitaria no aceptó, ¿no? Porque tienen que ser nombres que tengan sentido, valor, serios. Ellos se reunieron, discutieron, dijeron no, nos queremos llamar Barbas y volvieron a la liga universitaria y propusieron una sigla que era BARBAS. Y claro, pero y esa sigla, ¿qué quiere decir? ¿No? Esa sigla está referida a los maestros de la gimnasia sueca y bueno, consiguieron seis apellidos. Que claro, ahí leo como Bronstein, Amoros, Rothstein, y ahí junta Arnold. Lo acomodaron y quedó. Y quedó el Barbas. Y quedó el Barbas. Y el Barbas jugó en la liga universitaria poquitos años, pero con mucho suceso. También, y era la excusa, o sea, ellos para afuera eran, nos juntamos a preparar los partidos, y en realidad no. Oficialmente, digamos, para las autoridades de la época, digamos, los viernes de noche se reunía el equipo de fútbol a planificar el fin de semana, ¿no? Y en realidad, bueno, se daban cursos, además, evidentemente, no eran 11 los que se reunían, eran muchos más, habían hombres, mujeres, no todos eran de educación física, porque había gente de otras disciplinas que se iba remando, y realmente se terminó configurando como una especie de contracurso del ISEF, ¿no? Que fue muy breve en el tiempo, porque con la reapertura democrática se desapareció ese espacio, pero sí muy, muy fermental para renovar no solo la educación física, sino buena parte de la educación, ¿no? Vamos a escuchar un testimonio de alguien que no es deportista,
Es Jorge Drexler, conocidísimo músico, que en una entrevista con Encuentro en el Estudio, el programa argentino, cuenta cómo vivió la dictadura y nos puede dar pie para charlar también sobre algunos temas. Yo entro en dictadura con 9 años y salgo con 20. Toda mi formación física, mi formación personal, emotiva, sexual, emocional y psicológica fue en un entorno sumamente opresivo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que tiene mucho que ver con pasamos por varias dictaduras seguidas, ¿no? La dictadura la dictadura militar que se te mete y te quedan las articulaciones y en los cartílagos, ¿viste? Y te queda ahí como la radiación, digamos, ¿no? Se queda y demora ¿Todavía está? Décadas en irse. Yo la tengo en el cuerpo todavía. Tengo esa rigidez que me estoy tratando de quitar de arriba con en la pista de baile, digamos, ¿no? Bueno, ahí estaba la dictadura metiéndose adentro del cuerpo del joven Jorge Drexler. La recreación y el deporte están muy vinculadas con el cuerpo, evidentemente. Sí. ¿Has escuchado otros testimonios de este estilo? ¿O qué reflexión te merecen escuchar que la dictadura se metía en el cuerpo de las personas? No, es que sin duda, evidentemente hay... claro, uno cuando recuerda la dictadura va más a los hechos políticos y evidentemente a las situaciones más explícitas. Digamos, bueno, ayer con la marcha de... una nueva marcha en torno a la temática de los desaparecidos. Digo, evidentemente esas son las cosas más duras, más críticas que uno recupera de la dictadura, pero lo cierto es que a todos nos pasó. Digo, yo era niño, digamos, durante la dictadura y bueno, quienes estaban más estrechamente cercados por el régimen o quienes estaban más alejados, de alguna forma u otra sentían esa opresión, el botón de la botonera, no poder ir a una plaza, un espacio público y realmente poder expresarse a través del juego, sino que uno tenía que hacer lo que lo controlaban, ¿no? Y evidentemente que el cuerpo es un catalizador de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí lo escuchaba a Drexler y decía, bueno, qué pena que no tuve la oportunidad de repente que yo tuve de participar en una institución educativa en la cual, a pesar de la dictadura, nos íbamos de campamento y teníamos la posibilidad de corporizar, en definitiva, esa rebeldía que estábamos precisando, ¿no? Pero a su vez el deporte o el juego como hecho político puede estar volcado hacia distintos vertientes, digamos. Hay una visión del deporte o del juego mucho más rígida, como que es una forma de instaurar disciplina, incluso a veces adquirida por los militares dentro de su formación. Sí, sí. ¿Cuáles son los valores o digamos, qué es lo esencial para que en un espacio así de resistencia justamente quede lo positivo y no las señas identitarias de lo que en ese momento es como el enemigo? Claro. A ver, bien, yo creo que el deporte en definitiva es mucho más complejo, pero en su esencia es un juego, ¿no? Y en definitiva el componente lúdico del deporte y que está en muchos juegos, en definitiva, como forma de expresión, de participación, de identidad, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, en el ejemplo de AEBU, ¿no? Los juegos de AEBU, ¿no? Que reunían a 600 niños, adolescentes, a las familias de los empleados bancarios en torno justamente a, sí, bueno, participar en un campeonato interno de fútbol, de handball, pero sobre todo reunirse, armar una murga, poder expresarse a través de esa participación, ¿no? Entonces, yo creo que lo que destaco es, bueno, sí, uno puede hacer un uso, y de hecho hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, desde el circo romano hasta ahora, de cómo el juego ha sido utilizado para adoctrinar, ¿no? Mismo en dictadura, ¿no? El deporte se utilizó también como una forma de coaccionar en torno a la causa del régimen, pero sin embargo hay otras expresiones más populares que tienen que ver más con esa dimensión más lúdica del deporte que son las que permiten justamente escaparse de esa rigidez, ¿no? Es como que se deja de lado el componente más agonístico, de competencia del deporte y también la cuestión de los límites y de imponer reglas. Esa queda un poquito más relegada por la cuestión más lúdica y tal vez justamente
con más libertad. Sí, es que la competencia es uno de los impulsos lúdicos básicos, ¿no? Evidentemente que está el agón, ¿no? Pero también el vértigo, el simulacro, ¿no? El azar, ¿no? Y en definitiva, quizá a veces cuando se pone el énfasis en lo agonístico, ¿no? El deporte se vuelve más algo de elite, ¿no? Pero aquí en estas experiencias el deporte iba más justamente por la posibilidad de participar, de expresarse, ¿no? Acá en las entrevistas de PDA siempre jugamos. Es un clásico y hoy es el momento ideal porque te tenemos a vos, así que vamos adelante con el espacio. Momento de jugar. Hay un signo de exclamación ahí, pero no sé. Momento de jugar. No, demasiado. Momento de jugar. Y 42 minutos de este martes y vamos a jugar con un especialista en juegos, porque ser doctor en ocio y desarrollo humano no es para cualquiera. Qué presión, Nachito. Vos que Sí. sos el armador. Doctor en ocio suena muy bien. Por lo pronto solamente debe ser muy difícil, por más que el nombre suene muy divertido, pero debe haber sido años de estudio. Bueno, en realidad un doctorado siempre implica años. En realidad yo llego a ese doctorado en realidad por mi preocupación y mi interés por la temática del juego y la recreación. Y evidentemente no hay muchas posibilidades de continuar una formación de doctorado que involucre eso, ¿no? Sí, digo, fue años de estudio, pero muy, muy disfrutable. Fue una experiencia de ocio más. Bien, a ver si podés entonces con esta experiencia de ocio, que son 5 preguntas sobre esto de juegos. llamar la experiencia Es de un juego ocio. sobre juegos. Un juego al cuadrado. 5 preguntas. Con 3 te das por salvado, ¿te parece? Él no compite. Él se divierte. Bueno, la número 1, te invitamos, te pedimos que nombres 8 tipos de mancha distintas. 8 tipos Si es de que mancha. existen. Y bueno, y si necesitan habrá que inventarlas, Y ¿no? si le Pero- inventás a Si vas a la argumentar corrida, bien. vale. yo soy muy malo para los juegos de memoria, pero igual Ajá. puedo decir, bueno, la mancha tradicional. Sí, está bien, entra. La mancha enfermeros. ¿Cuál es Bueno, la mancha enfermero? La mancha enfermeros es que al que manchan se hacen muerto y la forma de recuperarlo es... ¿Reanimándolo? No. De respiración boca a boca. Qué ¿no? lindo. No sean perversos, no sean perversos. Se los recupera, los que no están manchados los llevan a la enfermería. con base y todo. Dos personas lo tienen que levantar y llevar a la enfermería. sofisticada es esa, bien. Y todo eso hacerlo mientras y no te no. manchen a vos también mientras estás levantando al El- muerto, al enfermero, al enfermo en realidad. Sí, claro. Pua, qué difícil es. Dale, me gustó. ¿Esa por cuántas vale? Porque esa es buena. Y vale una. Bueno, la mancha venenosa. Ajá. ¿Cuál es la venenosa? No conocemos ninguna. No, yo presumo, la esa- venenosa sí. No, la mancha venenosa de cuando éramos chicos, ¿no? Que si te manchaban una rodilla tenías que seguir corriendo, pero Pero con la mano en tocándote la rodilla. rodilla. Muy bien, Ahí, muy ahí, bien, Sí, muy bien, esa muy es bien. clase, esa me gusta. El pelado Romero jugó a esa. Sí, Dice, esa cuando no era juega chico. nada, ¿qué va a jugar? No, esto, bueno, es parte de las cosas que había que encontrar durante la dictadura para Claro. poder aprovechar el Mancha tiempo. venenosa, ahí te mostré. Tenemos 3, son muchas, 8. No. Bueno, si llegas a 5, Yo aporto, Salvás. si quería aporto la que jugaba yo. Dale, Yo ayuda. jugaba a la mancha hielo, sí, La mancha hielo, yo también. te quedabas quieto si te manchaban. Sí. La mancha pancho, La mancha pancho. esa era muy buena, que te acostabas cual enfermo, pero pasabas por arriba, ¿no? Ah, es verdad, y le Pasan por damos arriba. taza. Y la, Claro, mancha, pasa. y la mancha caño, que es como el negativo de la Ahí mancha va, pancho. pasás por los caños. Exacto. Perfecto, ganaron ustedes. Pregunta número 2. Vamos con otro juego. La ruleta. ¿Cuántos números tiene la ruleta? Y la ruleta, nunca jugué oficialmente a ruleta, sí en forma recreativa. Si no recuerdo mal, tiene 36 números más el 0. Correctísimo. Correctísimo. Al respecto, ¿cómo se me van los nombres a mí? ¿Cómo se llama? Frasca, Gonzalo Frasca, Gonzalo ahí me salió. Una vez presentó en la Católica un trabajo sobre la cantidad de juegos que imitan o hacen alusión a la ruleta rusa. ¿Cómo puede decir? Qué juego perverso la ruleta rusa. Pero fue encontrando por el mundo juegos que a veces la ruleta rusa eran 8 chocolates y uno de ellos tenía picante, todo el que comía picante, pero como incluso de situaciones que son violentas o agresivas o perversas, también se puede armar un juego. Sí, recién hablábamos de los impulsos lúdicos y los impulsos lúdicos, cualquier impulso lúdico puede tener su perversión, ¿no? Y en definitiva, claro, yo creo que mezcla esa necesidad de jugar, de desafiarse y todo eso, pero
ya algún extremo en donde la dignidad humana se pone en juego, ¿no? Y entonces también tiene que haber un marco ético para los juegos. No cualquier juego es válido, ¿no? Bien, pregunta número 3. ¿De qué país era procedente Erno Rubik, inventor del cubo de Idem? El cubo de Erno. Voy a Cubo tirar- Rubik. Le voy a tirar a pegar. Tirá un pero, frutazo. Israelí. No, vamos a darte opciones. A A ver, ver dame si opciones. por medio punto. ¿Ruso, ¿Mm? húngaro, checo o uruguayo de Tacuarembó? El cubo de Tacuarembó me gusta. Seguramente debe haber quien pueda afirmar eso, pero me la juego para húngaro. Muy bien, Correcto. muy bien. Golazo. Medio puntito adentro. Vamos con otro juego rapidito. Eso La, lo aprendí en Eurovisión también, vos que le da para atrás. la Rayuela. Sí. ¿En qué año se publicó Rayuela de Julio Cortázar? ¿Lo leíste alguna vez? ¿O no, logiaste? voy a confesar, lo leí por partes, leí. Nunca logré leerlo entero. ¿Ah? Yo tampoco pude. Yo lo he empezado varias veces y nunca lo puedo Sí, terminar. de repente hay otros más cuentos más cortos de Cortázar que me... Cronopios y Famas, Cronopios ese y me Famas, divierte claro, mucho. Ahí está. ¿Querés darle un margen de error, Felo? Ah, sí, Yo te- al yo año te- de publicación. década del 50, te diría. ¿Cómo Está, estoy? está cerca, pero no. Ah, y pero- entonces te voy a dar 2 años margen de error. Dame. más o menos años. 2 años de margen de error, entonces 62. Bueno, muy bien. bien. Buena deducción, Bueno, 63. Y bueno, está. Perfecto. Y la última, el Ludo. El ludo. El juego Histórico. que tiene ese nombre, aparte tan particular. ¿Qué significa la palabra ludo en latín? En realidad significa... Según Wikipedia. Según Wikipedia, bueno. Clarísimo. Ludo significa juego, en definitiva en latín. Es una de las formas de nombrar el juego en realidad. Y que tiene que ver sobre todo con el carácter más reglado del juego. Perfecto. ¿Ah? Juego. No Eh, sé qué dice Wikipedia, a ver, pero Yo juego. yo juego. Bueno, es una derivación. Pero está correcto, está correctísimo. Yo creo que salvó. Ya ni conté los puntos, pero recontra salvó. Sabía qué origen tiene el ludo y no me la preguntaste. ¿Qué origen tiene el ¿Qué origen ludo? tiene? En realidad, Contanos. Wikipedia te va a decir que es hindú. Mirá. Pero en realidad hay quienes han encontrado raíces aztecas, por ejemplo. Ah, también pensé en que este ibas a decir uruguayo, me No, moría. no. ¿El Azteca Bueno, te jugaba al ludo? hay un antecedente de Tacuarembó. ¿El Azteca te jugaba al ludo? El azteca. O algo similar bueno, al ludo. Mirá la pirámide azteca. Ajá. La mirás de arriba y eso, si achatás una pirámide azteca es un ludo. Ah, es un tablero de Es un ludo. tablero de ludo. ¿No? Entonces hay autores que hacen referencia justamente a una raíz centroamericana. Tiene que terminar con alguna muerte, si no, no te creo que es azteca. Alguien tenía que morir en un juego azteca. Bueno, en ese... O usaban cabeza No, de morir dado. no, sacrificarse. Cabeza de juego, dado, algo así. Generalmente en los juegos aztecas moría el que ganaba. Y Claro, no el que claro. perdía, ¿no? ¿Viste la enseñanza que te deja? Nos pregunta un oyente de cuándo es la entrevista de Drexler en el encuentro del estudio. Año 2014, dice YouTube. Googleenla, que aparte está muy bien ese encuentro en el estudio porque las versiones que hace Drexler de las canciones están muy lindas también. Ricardo, muchísimas gracias por este rato. Y lo mejor en la charla del martes que viene, que es a las 11 de la mañana, en la Católica. ¿Querés agregar algo más? Que es una charla abierta, o sea que cualquier persona que esté interesada puede asistir. Va a ser en la plaza de encuentro de la Católica, o sea que bueno, y va a estar muy buena y muy divertida. Realmente, si pueden arrimarse, están invitados. Muchas gracias de vuelta. Gracias.